Bueno, si les parece, voy a ir comenzando eh, esta charla. Y bueno, primero que todo, como ya les decía, darles la bienvenida a este espacio. No sé si me siguen en esta cuenta hace rato, si vienen por recomendación, bienvenidos de verdad. Es una alegría para mí poder entrar a sus casas, a las personas que hago acompañamiento, poder entrar a sus vidas, que me permitan entrar en sus corazones, porque para mí es tierra sagrada y entro con mucho cuidado para acompañarlos en los procesos que cada uno está viviendo. Así que muy agradecida con ustedes por eso. Y siempre digo cuando hago estos espacios que primero es agradecerse a ustedes porque se permiten este momento, porque a veces la prisa, la rutina, el trabajo, los que tenemos hijos, no nos damos ese espacio para cada uno. Entonces, qué bonito que nos regalemos este momento que nos permite crecer, nos permite aprender y que es un regalo para el alma en realidad. Así que bueno, pónganse cómodos, los nuevos que van llegando, por favor tengan cuaderno y lápiz a la mano para que puedan ir apuntando aquello que crean que toca su corazón, que los movió, para que los puedan meditar más tarde. Bueno, esta charla se llama Del desierto a la esperanza. Es una charla muy especial para mí y quiero contarles primero de dónde surgió este nombre, cómo llegué a esto. Y quiero situarlos en el año 2019, más o menos como en junio, julio. Incluso fue antes de pandemia. Yo viví una experiencia que marcó mi vida. Muchas personas que están acá o que yo tengo la bendición y el honor de acompañar en sus historias de vida y en sus propios procesos, les comento mucho y también en estas charlas que yo soy una persona muy sensible. A mí las emociones me atraviesan fuerte, la felicidad la siento con euforia, la vivo con alegría, las sorpresas me encantan, pero también el otro lado de la moneda es que las tristezas o las emociones desagradables realmente las siento muy fuerte. En mucho tiempo de mi vida me dediqué a ser artista y ahora mismo también escribo, y por esa sensibilidad es que puedo realmente comprender los procesos de cada una de las personas que tengo el placer de acompañar, pero todo el tiempo no fue así. Y en muchos momentos de mi vida he vivido el desierto, he sido llevada al desierto. No sé si porque realmente han sido noticias o situaciones dolorosas, algunas sí, pero en otras ocasiones tal vez ha sido mi propia interpretación, por lo que les cuento que soy una persona bastante sensible. Y bueno, cuando les contaba en este año del 2019, como mitad de año, yo estaba en una clínica acompañando a otra persona, no era nada por mí, nada de un familiar, y estaba acompañando a esta persona que me pidió el favor que tenía que hacerse una cirugía y no tenía quien la acompañara, no tenía familia ahí, estaba pasando como por un divorcio. Bueno, siempre Dios ha puesto como esa espinita del servicio en mí, y yo la acompañé. Me dijo a mí y le dijo a una vecina. Esta historia en realidad no tiene nada que ver con ella, pero quiero que se sitúen en que yo estaba en una clínica, iba de servicio, a acompañar a alguien, todo bien aparentemente. Me llevé mi computador para trabajar. Cuando a esta persona la llevan a cirugía, yo recibo una llamada para algo mío, algo personal. Y del otro lado, yo recibo una noticia muy fuerte que quebró mi vida hasta hoy. Y como les digo, que me atraviesa tan fuerte las emociones, en ese instante yo no sabía qué hacer, qué decir. El shock de la noticia no fue
que alguien falleció, nada de eso. Pero el shock de la noticia me hizo como casi que reiniciar mi pensamiento. Y yo decía, me quedo acompañando a esta persona, voy, atiendo lo que pasó, a dónde voy, qué hago. De hecho, recuerdo muchísimo que yo en el teléfono le decía a esta otra persona, ¿es verdad lo que me estás diciendo? ¿No te estás confundiendo? ¿Será que sí es a mí a la que debes llamar? Era como, quería tener esa certeza y a la misma vez quería pensar que no era para mí esa noticia. ¿Y por qué traigo todo eso en esta charla? Porque ahí pensé algo que les quiero preguntar a ustedes. Y es cómo tú transitas el dolor y cómo tú transitas una situación que a veces sientes que no tiene salida. Está bien que hay unas noticias que hay un shock emocional y luego lo puedes transitar, pero hay otras que realmente te superan, realmente las emociones te desbordan. ¿Y cómo haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo transitas? Entonces, desde ahí quise compartir eso con ustedes en esta charla. Cuando el alma está en silencio, cuando no hay respuestas, cuando somos llevados al desierto, que más que algo físico o un lugar físico, es esas emociones que no sabes cómo asumir, que quisieras desaparecer. De hecho, cuando acompaño personas me dicen, yo quisiera dormirme y levantarme en un par de días y ver que todo se solucionó. Y resulta que a veces no es así. Entonces, les hago esa pregunta a ustedes, si estás transitando una situación en este instante o incluso si en este momento viene a tu memoria alguna situación que en su momento fue muy complicada de asumir o que no supiste cómo resolver y que todavía hoy aún duele y que todavía hoy tu memoria lo recuerda y casi que duele la piel, casi que la herida está ahí todavía abierta. Y a veces creemos que estos procesos solo se viven cuando hay un dolor de duelo, cuando se transita la muerte física, pero en realidad a veces hay renuncias y hay muertes, si le queremos poner ese título, hay muertes como del alma, es decir, aparentemente estamos vivos, pero como que vivimos en un piloto automático, como que le perdemos el sentido y el propósito a la vida. Y quiero hablar aquí acerca del desierto espiritual. Yo trabajo mucho desde estas dos áreas, la psicología y la espiritualidad, porque la espiritualidad, para los que somos creyentes en Dios, es más fácil transitar todo este tipo de circunstancias. Acá obviamente todos son bienvenidos, crean o no crean, pertenezcan a X denominación, porque aquí no se trata de juzgar, sino entender que somos seres espirituales. Es algo que yo repito bastante. ¿Y por qué somos seres espirituales? Porque nos preguntamos por nuestra misión, por nuestro propósito de vida, por nuestra existencia. Hemos tenido crisis existenciales. Entonces, de una u otra forma, respondemos o buscamos más bien como esa trascendencia y esa eternidad. Y somos llamados a eso. Entonces, en el desierto espiritual, si ya le ponemos ese enfoque, se siente vacío, se siente angustia, se siente miedo. Y a veces una situación en particular impacta el resto de tus áreas, tu vida familiar, tu pareja, si la tienes, tu esposa, tu esposo. Hay muchas personas que acompaño y están con procesos de ansiedad muy fuertes, a veces por sus historias de vida, a veces por situaciones en particular que están teniendo con su pareja, pero eso la impacta en su trabajo, con sus hijos, con su rutina, y la idea es poder entender poco a poco ese proceso y poder irlo superando, a pesar del dolor, a pesar del desierto, a pesar del miedo y de la oscuridad que se siente, tener una ayuda ahí
idónea, tener una luz y un faro, aunque se vea como medio débil esa luz, te va a permitir con paz y con calma ir transitando ese desierto, ir transitando el dolor. Y es que también quiero decirles que nosotros por lo general nos encanta la alegría, nos encanta la felicidad, nos encanta en esta época la dopamina, el hacer, el actuar, el estar ocupado. De hecho, metemos a nuestras familias y a nuestros hijos en eso, me incluyo, en hacer muchas cosas, y nos olvidamos o creemos que el dolor no hace parte de las emociones y de la vida. La tristeza y la alegría son dos caras de una misma moneda, o sea, hacen parte. La vida tiene tanto de sal como de dulce. Y parece como algo muy racional, pero en la medida que lo asumimos, en la medida que lo aceptamos, entonces comprendemos que la felicidad, o ese concepto que a veces es como tan abstracto, no se vive en momentos de júbilo y de éxtasis, porque la vida realmente no es plana, no es una autopista perfecta, sin huecos, no es un plan a seguir, no es una receta. Es algo que también digo mucho dentro de las sesiones, porque a veces creemos que tenemos todo planeado y que todo nos va a salir como queremos. Y a veces no, a veces realmente las cosas se salen de nuestro control y hay que asumirlos y hay que aceptarlos, y no por eso, que a veces son cosas pequeñas, no por eso entonces vamos a dañar todo el día o nuestra vida, nuestra existencia, el día a día y la rutina con nuestros esposos, esposas y con nuestras familias. Y aquí quiero decirles que Jesús, ya hablando dentro de este camino espiritual, que es esa verdad encarnada, esa persona que se hizo hombre, que cuando lo hablamos así suena a veces para el que está iniciando, incluso para los que llevamos un caminar en el Señor, es como extraño a veces todas estas historias, pero cuando lo entendemos y comenzamos a mirar ese libro que Él nos dejó sagrado, la Biblia, entendemos que Jesús, que se hizo hombre, que se hizo carne, que también sufrió, que lloró, que le dolió la muerte incluso de sus amigos, la traición de sus amigos, Él también fue llevado al desierto. Él también fue tentado en el desierto, que es algo que a veces no entendemos. Y es que en medio de esa oscuridad, como nuestros pensamientos están tan ciegos, están tan nublados, las mujeres por lo general somos más emotivas, entonces las tristezas a veces nos agarran fuerte. Los hombres tienden a ser más lógicos y más racionales. Entonces se nos olvida que a veces en ese desierto es un momento de prueba, si se quiere ver así, pero también es un momento de mucha tentación. Y las tentaciones pueden ser tan pequeñas o tan grandes como se miren. Si estoy pasando, por ejemplo, por una dificultad con mi esposo o con mi esposa y me siento desconectado y llega otra persona y comienza a hablarnos, en el caso de las mujeres, podríamos caer en esa tentación porque no estoy recibiendo lo que debo recibir en mi casa. Y con esto no estoy diciendo que es una justificación, es para que entendamos cómo podemos todos caer en algo sin proponerlo, sin buscarlo. Y le puede pasar también a los hombres. Estoy hablando algo tan cotidiano como infidelidad o como solo chatearnos, pero puede ser cualquier tipo de cosa y cualquier tipo de tentación. Sin embargo, Jesús nos enseñó que Él nunca dudó de quién era. Y quiero leerles unos versículos. Yo les voy a enviar a los que se conectaron, por favor escríbanme por el WhatsApp, en mi Instagram está, para enviarles el material complementario, pero quiero leerles en el Evangelio según San Mateo, dice, San Mateo 4 del 1 al 2, dice, entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Yo traigo este versículo porque
es necesario entender que Jesús, al hacerse hombre, también sufrió lo que nosotros sufrimos, también fue al desierto. Aquí dice, fue conducido por el Espíritu. Es decir, en ese momento podemos ver, yo no soy teóloga, quiero aclararlo, pero podemos ver que si fue conducido por el Espíritu es porque tal vez, en el caso de él, sí fue así, era una preparación. Entonces, tal vez en nuestro caso también es una preparación. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces nuestras propias decisiones nos llevan a desiertos. Nuestras propias malas decisiones nos llevan a esos mundos y oscuridades sin salida. Y a veces hay cosas que están fuera de nuestro control que realmente también se sienten como un desierto y que en las dos estamos llamados y estamos invitados a transitarlo. ¿Y por qué traigo también este tema acá espiritual y de psicología? Además de que yo trabajo los dos, es porque acá habla que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. A nosotros se nos olvida la práctica de ayunar. Y si bien es una práctica a nivel espiritual, a nivel psicológico también se habla de esperar, de posponer la recompensa. No solo para las personas que tenemos hijos, para criar a nuestros hijos de esa forma, sino también para nosotros mismos. Es que queremos todo ya, queremos todo rápido. Ponemos el celular y entonces ya nos llega el domicilio, la comida, la papelería que se nos olvidó del colegio de los niños. Y sí, es una comodidad, es una facilidad, pero no todo en la vida es así. Realmente todo es un proceso y sabemos que es un proceso y queremos enseñarle a las nuevas generaciones que es un proceso. Entonces, el ayuno, que si bien es una práctica espiritual, también nos ayuda a tener paciencia, a tener esperanza en medio de esa espera que duele del desierto, porque eso es lo que es esperanza. Esperar y confiar en que hay algo mejor, no con desespero, no como ¿cuándo va a ser? ¿Es ya? ¿Qué es, Dios mío? No, es con calma, es con paz, es con tranquilidad. Y quiero leerles otra que dice en Isaías 43:19, he aquí que yo hago algo nuevo, ya está brotando. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. También se nos olvida aferrarnos a estas promesas en medio de la dificultad, porque acuérdense que es muy fácil yo hablarlo aquí y es muy fácil escucharme si tal vez ustedes no están viviendo una situación complicada, si tal vez recuerdan algo pero ya lo superaron, pero en el momento de la prueba, en el momento del desierto, es otra historia. A veces se nos olvida quiénes somos, a veces se nos olvida que somos tentados, a veces se nos olvida que Jesús ya vivió eso por nosotros y se nos olvida que nosotros, a pesar del dolor, podemos ayunar para tener fortaleza, pero también se nos olvida estas promesas como que abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hace poco yo estaba de viaje y me quedaba escuchando el río y me quedé contemplando una cascada, precisamente porque eso ayuda a bajar los niveles de ansiedad, de estrés, de ese corre-corre en el que nos hemos metido. Y pensaba, Señor, tú nos amas así, porque haces torrentes en medio del desierto, torrentes de agua en medio del desierto, porque de ti brota un manantial nuevo, porque tú haces nuevas todas las cosas. Entonces, esa sensibilidad que les hablaba, que me atraviesa, que a veces me hace como doler la piel, también me permite y me ha permitido ser muy contemplativa y valorar cada detalle y tal vez incluso en mi humilde ejemplo, porque no lo soy, pero trato como ayudarle y enseñarle a otras personas también a serenarse, a estar tranquilos, a contemplar cada detalle de la naturaleza. Y
es que en esta tierra que aparentemente es estéril, que aparentemente no hay nada, Jesús hace el milagro de algo nuevo. Jesús hace todo nuevo, dice en su palabra. Y es que tenemos dos caminos cuando hay ese dolor o esa situación que no tenemos una respuesta inmediata. O le huimos, que hay miles de formas de huir, o abrimos las puertas, aunque no nos guste, lo dejamos entrar, lo transitamos, caminamos y sabemos que más adelante ya no habrá el desierto, sino que le hemos dado un significado diferente. Ya en psicología se habla como de resignificar, que es como darle la vuelta, mirarlo desde otro punto de vista. Y es que a veces pensamos, como les he dicho mucho estos ejemplos, un desierto grande, todo como en caos, pero a veces huir es aplazar una conversación incómoda con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, hacerme el ciego ante algo que estoy viendo en mi hijo y no sé cómo corregir y no sé cómo hablarle, o también hablar fuerte y duro, gritar y con eso irme. Todo eso son decisiones pequeñas que pueden ir impactando a lo demás y que pueden, sin darnos cuenta, llevarnos a un desierto. Por ejemplo, cuando le exigimos más de lo que nosotros somos a nuestra pareja, cuando queremos organizarle su vida. Yo hablo mucho con las mujeres que nosotros tenemos biológicamente esa habilidad de leer las emociones en los rostros de nuestra familia. Entonces, seamos ese ejemplo para nuestros esposos, que les cuesta un poco más las emociones, pero que también de una u otra forma se comprometen a sacar los matrimonios y las familias adelante. ¿Qué otra actitud podemos tener en medio del desierto? Escuchar en el silencio. Y es que en el desierto, lejos del ruido que nos distrae, lejos de los distractores, en el silencio, además de que Jesús se revela, realmente comenzamos a escucharnos a nosotros mismos, comenzamos a vernos sin caretas, sin apariencias, y comenzamos a ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros mismos. Podemos reconocer nuestros talentos, nuestras fortalezas, pero también aquellos defectos que estamos llamados a ir sanando, a ir superando, sin pretender que seamos perfectos, porque nunca lo seremos. Estamos en este camino, en este proceso, pero la idea es poder escuchar en ese silencio por fin lo que el alma está gritando, lo que el alma te ha dicho varias veces y no has querido escuchar. De hecho, la ansiedad, cuando se siente en la piel, cuando sentimos que el corazón se nos acelera, cuando las personas que de pronto están acá escuchando y tienen como esa sensación de ahogo o efectivamente un ataque de pánico, la ansiedad ahí es el síntoma, es lo que está arriba, pero debajo hay una raíz. ¿Qué es esa raíz? La situación que tengas actualmente con tu esposo o esposa que no te estás entendiendo, una infidelidad que estás afrontando, ya sea porque eres tú o es tu pareja, un hijo que está desordenado, o incluso tu historia de vida, de tu infancia, algo que no has podido comprender, una mala relación con tu mamá, con tu papá, un abandono que sufriste y que te has sentido con esa carga y ese peso. Y es como un maletín que llevamos lleno de piedras y que el síntoma de la ansiedad o este desierto te está diciendo para y saca esas piedras y caminemos más liviano y caminemos más despacio. Y entonces el desierto, por duro que lo veamos y por duro que efectivamente es tierra sagrada. Es tierra sagrada porque ahí Jesús
habla a tu corazón y se revela. Entonces, en medio de ese silencio, ya no solo aprendes a escucharte a ti, ya no solo aprendes a conocerte a ti, sino que además escucha la voz de aquel que te creó con un propósito, de aquel que te repite diariamente: te amo, no estás solo, vamos, no puedes sola, yo te acompaño, no puedes solo. Hazlo junto a mí. Te duele esta herida, te duele esta situación en particular, no sabes cómo sanar ese pasado, no tienes que ir a hacerlo solo. Yo voy contigo. Entonces, tenemos que entender que no todas las heridas o no todas las circunstancias serán fáciles de transitar. Algunas son situaciones tan fuertes que incluso dolerán. No sé si para siempre, cada historia de vida es distinta, pero están ahí como una herida que está abierta. Pero entonces van a tener un propósito, van a tener una misión diferente si con valentía y agarrada de Jesús y, como les dije, de ayuda idónea, médica, profesional, una red familiar, terapias y esta vida espiritual, tú vas a poder con valentía enfrentar el dolor y decirle: aunque estoy triste en este momento, aunque no sé qué hacer, aunque no sé si estoy haciendo las cosas bien, aunque no veo nada, yo voy a poder, yo creo, yo me levanto y hago mi vida. No hago como si no estuviera triste, que es diferente, no lo escondo. Lo que hago es que a pesar del dolor me sigo levantando con esperanza, con confianza y con fe. Hay situaciones en las que jamás tendremos una explicación. Definitivamente hay historias y hay dolores que no podemos comprender, como por ejemplo como una madre abandona o como un familiar, un esposo, una esposa que te promete estar ahí, te traiciona de la peor manera y aparentemente te hace sufrir hasta el final. Hay cosas que no vamos a tener explicación. Y también la forma como lo interpretamos. Acuérdense cuando les dije al principio de la charla, las personas que somos sensibles entonces lo interpretamos aún más fuerte. Pero aún así, aunque eso no tenga explicación, es aceptarlo, es abrazar el dolor. Y con abrazar el dolor no significa me quedo aquí y lo sobo y soy víctima y entiéndanme. No, es asumirlo, aceptarlo, decir hay tiempo para todo y este es un momento tal vez de duelo, es un momento tal vez duro, de tristeza, pero más adelante yo cruzaré este desierto y más adelante yo tendré gozo y más adelante yo estaré tranquilo, feliz. ¿Cuándo es ese más adelante? Es el que tienes que tenerte paciencia y vivir tu proceso, porque como les dije, cada historia de vida es distinta. Esto es una charla general para todos, pero cada historia de vida es diferente y el primero que se tiene que tener paciencia eres tú mismo. Eres tú mismo y dejar de creer que así como pedimos comida por el celular y viene a los 20 minutos, así en una sesión o en una oración que yo haga, ya todo se resolvió. Tiene un tiempo, tiene una espera, tiene un proceso. Al Señor, a Dios le gustan los procesos, le gusta la calma. Y bueno, quiero mostrarles también como unas técnicas a nivel psicológico, porque hemos hablado bastante de la parte espiritual, pero entonces, ¿cómo llevamos toda esta filosofía, si queremos decirlo así, o toda esta experiencia espiritual a esta parte terrenal y a esta humanidad, para que no la sintamos como tan abstracto? Entonces, yo les voy a enviar, como les digo, ya un poco más organizado en un PDF, pero se los quiero mencionar aquí sencillo. Normalmente yo les digo a las personas, y lo practico también en mí, hay 3 cosas fundamentales cuando estamos transitando un dolor, pero siempre lo deberíamos tener en cuenta, pero mucho más cuando estamos en un proceso de mucho movimiento interno. 1, dormir bien, porque dormir nos garantiza un buen día.
Comida saludable, aunque ahora hay mucho boom de eso, en realidad ayuda, porque cuando estamos en esos procesos así queremos comer mala comida, nos provoca son los dulces, pero en realidad lo que nos va a dar una buena energía es comer bien, comer sano, comer todos los grupos alimenticios. Y actividad física. Si nunca has probado un deporte, el gimnasio, etcétera, con que comiences a caminar, ojalá en las horas de la mañana para que tomes el sol, te va a permitir, además de regular tu ciclo del sueño en la noche, te va a permitir estar más tranquilo, transitar tu día a día. Y sé que a veces suena como, sí, fácil decirlo, pero ¿cómo duermo si tengo esta situación? Es simplemente crear la rutina hasta que la memoria y el tiempo comience a hacer efecto. Entonces, hay que reforzar el autocuidado y el tiempo personal. Yo recalco mucho cuando hay una crisis de pareja, cuidarse a sí mismo de una forma sana, porque a veces se cree que el amor propio es hago lo que yo quiero y no me importa el otro. Entonces yo estoy aburrida de mi esposo o de mi esposa y me consigo otro. No, realmente el amor es una decisión. Y en medio de una crisis, cuando las emociones están desbordadas, yo aconsejo que no se tomen decisiones fuertes y radicales porque después podemos arrepentirnos. Es mejor dejar que todo pase, estar un poco más tranquilo y cuando nuestras emociones estén un poco más niveladas, entonces sí tomar las decisiones que haya que tomar. Establecer vínculos sanos y seguros. En esto quiero aclarar que muchas personas no cuentan con una red familiar saludable y sana. A veces los amigos o las personas de ciertas comunidades son más familia que los propios padres. Hay que también entender eso y sanar eso porque a veces tenemos la figura de la mamá y del papá tan idealizada que debería ser la relación de tal forma y hay unas que definitivamente no son y no fueron y hay que mirar esa relación y mirarnos a nosotros mismos con amor y con compasión y no con rencor. Cada quien ha hecho la tarea como puede, con las herramientas que tiene y nosotros con tanto dolor y rencor, los que nos hacemos daño somos nosotros mismos, no los demás. Y la idea es poder hacer nosotros un mejor trabajo cuando ya somos padres. También aconsejo mucho escribir. Yo creo que si aquí me están escuchando personas que ya han estado conmigo en sesiones, creo que a todos les he dicho, escriban bastante, cojan un cuaderno, un lapicero, preferiblemente a mano, porque eso tiene un efecto a nivel neurológico, en la memoria, en la atención, en la pausa. Y escriban. Diana, ¿pero qué escribo? Lo que quieras. Comienza por escribir lo que se te ocurra, sobre todo cuando te sientas mal. Y tú comienzas a identificar esos pensamientos automáticos negativos, porque a veces nos hablamos tan mal a nosotros mismos que ni nos damos cuenta. Pero cuando tú lo pones por escrito, puedes ir revisando e ir cambiando ese diálogo interno y hablarte con amor, con paciencia, con compasión, porque a veces somos compasivos con los demás y nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Y también voy a hablarles de la autorregulación fisiológica que les hablo a algunas personas que tienen temas de ansiedad fuerte, que es la respiración diafragmática. La pueden buscar por internet. En realidad el nombre es más escandaloso de lo que es en realidad. Es respiración de inhalar y exhalar, pero cuando inhalas sostienes entre 5 o 6 segundos, inflas acá la barriga. A los niños se les enseña como el efecto globo. Entonces inhalas, inflas la barriga, sostienes y luego sueltas por la boca despacio y miras cómo la barriga se recoge. Puedes tener la otra mano incluso en el pecho. Esto es con la intención de ser conscientes de la respiración. También me dicen mucho en sesiones, es que no me sirve respirar, no puedo cuando estoy en la situación. Calma, pausa, todo es despacio.
La respiración no va a ser instantánea, es para hacerte consciente, es para que ese pensamiento que te viene lo dejes ir. Es para que seas muy consciente de tu cuerpo y comiences a mirar, antes de que te dio ansiedad, cuál fue el pensamiento que se te pasó, cuál es esa situación que te detona algo ya más fuerte, y para que esos síntomas no vayan escalando. Y bueno, por último quiero hacerles una invitación muy especial desde esta alma que está aquí para ustedes. Y es que, como les dije, busquen ayuda idónea, no solo en sesiones que yo los puedo acompañar con mucho gusto, o en los terapeutas que ustedes consideren, porque quiero decirles que esto también es de conectar. A veces tú vas a uno, vas a otro, y por más que sea bueno, contigo no conectó. Y está bien, busca otro. Sin embargo, quédate con aquel donde de una u otra forma te sientes trabajando, porque en las terapias y en las sesiones tú vienes a trabajar. A veces te vas a sentir incómodo, a veces te van a pedir traer cosas y hacer cosas afuera que no nos gustan, pero de eso se trata. Y para eso de una u otra forma estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero para poder crecer. Y crecer duele, crecer a veces duele, a veces nos incomoda. Entonces, no solo buscar este tipo de ayuda, sino aférrate a esta parte espiritual de la que les hablaba. Porque a pesar de que hay ciencia de por medio, solo cuando tenemos esta parte espiritual integrada, y lo digo por experiencia en mí y por lo que veo, realmente los procesos no solo son más fáciles y más llevaderos, sino que tú llegas a situaciones y emociones y a recuerdos que sola no hubieses podido llegar, o que solo no hubieses podido llegar, porque a veces son tan dolorosos que lo hemos enmascarado y lo hemos guardado, quién sabe en qué parte más recóndita de nuestro cerebro y de nuestro corazón, que ni siquiera efectivamente lo recordamos. Pero con Jesús vas de la mano, regresas a eso y te libera definitivamente de eso. Y en terapia lo vamos trabajando, pero es despacio. Cuando tienes ese acompañamiento también espiritual, es mucho más llevadero, es mucho más fácil. No olvidarte que Jesús todo el tiempo te repite que te ama, que te ama. Yo a varias personas les comento mucho sobre la hostia consagrada, no me quiero extender aquí sobre eso. Busquen iglesias católicas si les llama la atención, si les da curiosidad o si conocen, que se llama Visitas al Santísimo, que es la exposición de la hostia consagrada, porque es un espacio en silencio, del silencio que les hablaba, es un espacio para contemplar y para entregarte ahí. Y ahí hacer como un anclaje físico, que eso es algo también como en psicología, pero es mirando a Jesús. Por fe, confías y crees que ahí está y que te escucha. Y que sin que tú digas una palabra, Él ya sabe lo que tienes dentro, Él ya sabe qué es lo que te duele, qué es lo que no entiendes, qué es lo que no has podido resolver. Y te va a dar una respuesta, no inmediata, acuérdense que no es inmediato. Pero no te canses de pedir. El Señor dice, pidan y busquen porque van a encontrar. Yo no me sé los versículos exactos, pero ustedes los pueden buscar en internet. Pidan y encuentren, busquen y me encontrarán. También Él dice, búsquenme en lo escondido, búsquenme en la habitación en soledad, y ahí me encontrarán y revelaré cosas secretas, cosas inimaginables. Es decir, Él te va a revelar a ti muchas cosas que incluso ni yo ni otro terapeuta vamos a poder ver en terapia. Entonces al final tú le dices al dolor, ¿sabes qué? No me vas a destruir. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo te voy a transformar y te voy a dar otra mirada. Y de eso se trata, de salir del desierto más bien, de tener esa esperanza y llegar al otro lado, llegar a la otra orilla, remando. Y seguramente ahí también descansarás, pero en medio de lo que lo vives no lo vas a sentir
tan angustiante porque vas a sentir compañía y vas a estar con todas estas técnicas que de una u otra forma te van a ayudar a irlo transitando y superando.